Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Bueno, casi vamos tardísimo, ¿eh? Después del partido ante el Rayo, pero permitidme, es que ayer estuve haciendo el partido en la tele y después, pues claro, compromisos, trabajo, con la Vuelta a Cataluña también, sabéis que empieza el ciclismo y una cosa lleva a la otra y bueno. Nos sentamos a primera hora de la mañana, tranquilamente, el lunes, buena victoria del Barça, el Madrid ganó también al Atlético. Por lo menos podemos sacar conclusiones más severas y justo en el día de que empieza un parón, ¿no? De casi 2 semanas por el fútbol de selecciones. Próximo fin de semana sabéis que no hay fútbol. Y bueno, creo que también vamos a poder hacer una lectura un poquito más amplia. De momento empecemos hablando del partido del Barça. Victoria por la mínima ante un Rayo Vallecano que venía de 6 jornadas sin perder, con un grandísimo entrenador como es Íñigo Pérez, y con las cosas claras y con la sensación de que después del empate que hubo entre los dos, el único empate que ha concedido el Barça esta temporada en Liga, bueno, la sensación es que el Rayo podía ser un rival incómodo por cómo estaban las cosas. Vienes del esfuerzo ante el Newcastle, vienes de estar muy centrado en un gran partido de la temporada y bueno, pues la sensación esta de que era un partido incómodo y que se tenía que ganar sí o sí para irse al parón con tranquilidad. Además, el Barça, previo a los parones este año, menos en uno, en todos los otros había perdido o empatado. Y no ha sacado tampoco en este caso las mejores sensaciones. Que lo podemos normalizar, ¿eh? Yo tengo aquí un par de sensaciones claras. Lo vengo comentando a lo largo de todo el año con vosotros. La sensación es que al equipo le cuesta tener regularidad en su excelencia. Lo hemos hablado mil veces, no lo voy a volver a repetir. Los que escucháis el podcast cada semana estáis ya cansados de escucharme. Es el gran eje de este equipo, que no consigue brillar con continuidad en la excelencia. Ha tenido chispazos en momentos determinados y siempre después de un muy buen partido viene otro donde el equipo baja, ¿no? Los esfuerzos están eh, muy penalizados en este equipo. Realmente va muy justo a todos los niveles. Yo creo que puede tener que ver con que la sensación que había el año pasado es que había una plantilla mucho más amplia en utilización de recursos y que este año, en cambio, Flick rota mucho menos y que la sensación también es que, bueno, pues físicamente el equipo le cuesta, porque qué duda cabe que ayer el equipo estaba cansado prácticamente desde el primer minuto y al final también generó muy poco. Suerte de ese gol de Araujo en el 24 a balón parado. Creo que son ya 10 o 11 goles a balón parado esta temporada de córner, perdón, del Barça. Es una barbaridad. No sé si es más pizarra. Ayer Luis Carreras me lo comentaba. Me decía, pero yo decía, oye, la pizarra de Flick funciona. Y Luis me decía, hombre, no sé si funciona tanto, me decía, o es que son jugadas de rematadores. Y es verdad, tiene razón él. Es verdad que no son jugadas de estrategia pura, ¿no? Es cierto que es más remates puros de jugadores que saben adelantarse bien y tanto Gerard Martín como Pau Cubarsí, como Araujo, como Eric García, que son los habituales, ¿no? En estos goles de córner. Y está muy bien que sea así, porque realmente, bueno, está claro que el equipo, en ese sentido, pues el día que tiene poca inspiración, tuvo algunas oportunidades en la primera parte, tampoco grande, o sea, tuvo oportunidades, pero no fue un gran partido de fútbol. La verdad es que al Barça le costó muchísimo conectar por dentro. El Rayo le quitó el balón en la primera parte. Hizo Íñigo Pérez algo que me parece muy interesante, que es, bueno, si vas a cerrarte atrás, lo estamos viendo esta temporada y también la temporada pasada, los equipos que se encierran atrás directamente acaban sucumbiendo ante este Barça, que genera fútbol por doquier. En cambio, si le vas a intentar, ¿no?, aguantar o hacer esa presión al hombre más arriba, o vas a intentar robarle el balón y jugarle de tú a tú, aunque sabes que te puede acabar desencallando, pues tienes más opciones, ¿no? El Rayo tuvo oportunidades clarísimas y si no llega a ser por Joan García, que sacó 4 balones impresionantes, que nos hizo sufrir incluso un momento ahí con una posible lesión. Después dicen que hizo cuento un poco para que Rafinha pudiera entrar al terreno de juego a tiempo y no quedarse con 10 sobre el terreno de juego. No está muy claro, él tampoco lo aclaró en el flash interview posterior, pero bueno, en cualquier caso, el Barça ayer demostró tener un portero que da partidos, que gana puntos, que gana partidos, y esto hacía mucho tiempo que no lo teníamos, ¿no? Y esto es una muy buena noticia, porque, bueno, has perdido solidez defensiva con la falta o la salida de Íñigo Martínez, que era una pieza clave, pero es verdad que has ganado un portero al estilo Courtois.
Y esto es verdad que iguala mucho las fuerzas con tu eterno rival y te da muchas opciones también con un equipo que arriesga tanto, ¿no? Ayer sigue arriesgando mucho con la defensa avanzada. Esto lo aprovecha Íñigo Pérez con sus extremos, con Isi Palazón, que es un gran jugador, jugando entre líneas, y a partir de aquí, pues evidentemente, y Joan García hace paradas impresionantes, especialmente la parada que saca a la mano derecha a bocajarro, me parece que es una de las paradas de la temporada. O sea, unos reflejos impresionantes, el remate va a una velocidad tremenda, y es un jugador que es alto, que va bien abajo, que va bien arriba. Ostras, pero a mí lo que más me flipa son los reflejos, ¿no?, de este jugador. Y no me extraña que finalmente haya entrado en esa lista extraña con 4 porteros de De La Fuente. A mí no me parece mal que lo que ha hecho De La Fuente, porque entiendo que tiene sus 3 porteros de siempre y Joan García al final es que está derrumbando, ¿no?, tirando el muro al suelo, pero es que seguramente al final se va a quedar fuera. Yo creo que Ramiro, ¿no? Porque al final, si no, Joan García yo creo va a entrar en la selección y a este nivel creo que va a acabar siendo titular en el Mundial. Porque es que al final la evidencia se va a acabar imponiendo, ¿no? La sensación es que está muy por encima de Unai seguro. De Raya es otra cosa, porque la verdad es que el portero del Arsenal está a un nivel también altísimo. Pero lo de Joan García es que es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, el partido, bueno, pues fue tosco, complicado, al equipo también le faltaron piernas. El tema de las rotaciones a mí me sorprende. Ayer salió con Joan García en portería, Araujo en el lateral derecho, que mira, marcó y al principio empezó mal, ¿eh? Se comió bastantes, con Martín por la izquierda, se comió bastante la línea de fuera de juego en el lanzamiento de la misma. Pero bueno, después hizo un partido de menos a más interesante. Cubarsí, Martín como pareja de centrales, Cancelo la izquierda, asistencia de Cancelo, por cierto. Pedri, Bernal, Fermín media punta, Rafinha, Lamine y Lewandowski. Por lo tanto, es que claro, no rota. Se esperaba, va a rotar, hay partidos de selecciones, hay desgaste. No rota Flick. No le gustan las rotaciones. Es así. Le gusta la continuidad, le gusta lo antiguo. Lo que pasa es que hoy en día el fútbol ya no es como antes. A mí me generan muchas dudas porque el equipo está cansado, además, ¿no? Más allá de que le falte, como decimos, la continuidad en la excelencia, en lo que consigue cuando llega, ¿no?, a ese nivel tan bueno, el día del Newcastle, el día del Atlético en casa, etcétera, ¿no?, que no consiga tener esa continuidad a ese nivel de fútbol, ¿no? Eh, a mí me preocupa que ayer yo veía al equipo muy cansado, ¿no? En la segunda parte, sin alma, les faltaba el alma física, no las ganas, porque ves a un jugador como Rafinha, que ayer con el balón en los pies no estuvo especialmente inspirado, pero que cuando tiene ese día es igual, lo compensa con la entrega, ¿no? Y es el único que lo veía yo a ese nivel, ¿no? Esperado físicamente, a ese nivel de conseguir pues poder estar ahí como se espera, ¿no? Como futbolista, ostras, realmente aguantando un partido los 90 minutos. Pedri estaba muerto, acabó jugando el partido entero, estaba muerto. Cancelo acabó medio lesionado, reventado. La pareja de centrales, Cubarsí hizo un gran partido, ahora hablaremos, pero también cansados. No sé, y después hubieron ciertas circunstancias que al Barça le costó mucho imponer su fútbol, ¿no? Al final, insisto, después de los esfuerzos europeos siempre cuesta, pero yo creo que aquí puede estar un poco la clave, ¿no? Si damos por hecho que el equipo va a presionar alto, se va a dejar la vida y va a salir con las ganas y va a salir con ese punch, ¿no?, que salió en la segunda parte ante el Newcastle, y que en los partidos grandes ese es el Barça que vamos a ver. Si damos por hecho eso, que está muy bien y que realmente es una grandísima noticia, entonces hay otro factor, que es el factor clave, determinante, llamadle como queráis, que es el físico, que puede marcar la temporada, ¿no? Porque qué duda cabe que este equipo, pues si está a ese nivel, es un equipo, como decíamos el otro día, imparable. No hay que exagerar, lo más importante es que se gana al Rayo Vallecano, por supuesto, y que por lo menos te vas a 4 puntos, y que es una gran noticia del Madrid, que ganó ayer ante el Atlético con, bueno, un partido bonito, ¿eh? El del Madrid Atlético, más bonito de lo que yo me imaginaba en un primer momento, la verdad, teniendo en cuenta un poco pues lo que se venía diciendo, que si el Atlético pues no iba a competir ese partido porque tiene la cabeza puesta ya en otras competiciones. Bueno, pues está claro que fue un partido chulo, con ese gol de Vinicius ahí también que determinó el partido, el encuentro. El Atlético lo luchó el derbi y bueno, sabemos ya y tenemos ya horario para el Clásico, el 10 de mayo a las 9 de la noche. Va a ser un partido que yo creo que va a decidir sin duda
la Liga, ¿no? El Barça lleva una trayectoria en casa inmaculada, está a punto de hacer algo espectacular si consigue si sigue ganando así los partidos en casa, pero bueno, el Madrid es el Madrid, ese partido va a ser auténticamente importante. Sí que es verdad que yo al Madrid le sigo viendo grandes carencias, hay que decirlo. Yo creo que es un equipo que no es tan potente como creen o nos están haciendo creer. Me da la sensación que es un equipo que sigue teniendo grandes carencias, pero sí que es cierto que Arbeloa las está minimizando. Y esto es verdad. Esto es verdad. Por lo menos desde que Mbappé se lesionó. Y este es un detalle que para mí es muy importante, ¿no? Vamos a ver cómo acaba introduciendo a Kylian Mbappé definitivamente en el once titular. Ayer ya jugó otra vez otros minutos, va a volver a entrar en dinámica de primer equipo ya siendo titular en el tramo final de la temporada seguro. Vinicius ha mejorado mucho en los últimos partidos y el bloque del 4-4-2 es bastante más sólido, sin Mbappé y sin Bellingham, ¿no? Creo que son dos jugadores que tiene que introducir sí o sí, y este centro de campo con Valverde, que está a un nivel superlativo, por cierto, justamente expulsado ayer, Pitar, Tchouaméni y Güler, yo creo que le está funcionando, ¿no? Le está funcionando, ha conseguido conectar con los futbolistas Arbeloa, que si el Mr. Wonderful, lo que queráis, pero, o sea, con ese discurso conecta con los futbolistas y a veces en el fútbol de hoy en día necesitas más esto, más en un equipo como el Madrid, que un entrenador muy revolucionario en lo táctico, ¿no? Y es cierto que Arbeloa lo está consiguiendo en ese sentido, pero quiero ver cómo introduce a Mbappé y a Bellingham, porque el trabajo en bloque que está haciendo ahora mismo con Vinicius, que ha entendido perfectamente ese rol, yo creo que va a costar introducir a Mbappé ahí, pero ahí seguramente está la clave del éxito. Es verdad que el Madrid, hemos visto esto antes ya, de situaciones donde no está bien en el primer tramo, acaba luchando por una Champions, eso es una realidad, pero me falta ver un poquito más, ¿no? La eliminatoria ante el Bayern de Múnich seguramente va a ser determinante, pero yo no tengo ninguna duda de que va a luchar por el campeonato de Liga. A estas alturas ya creo que está clarísimo y que va a ser un rival duro. Volviendo al Barça otra vez, bueno, nombres propios. No, mira, situaciones interesantes. También el árbitro, que ayer la verdad es que no. La verdad es que el arbitraje no lo acabé de entender mucho. El caso de la tarjeta Lamine, después hay otro pisotón que nos señala. La verdad es que no estuvo especialmente bien. Ni el señor Cordero Vega no es ninguna excusa, ni mucho menos, pero es evidente que no estuvo justo, ¿no? En las decisiones arbitrales sin ser determinante, ¿no? Y me sigue llamando mucho la atención a veces este tipo de arbitrajes y de falta de criterio, o un criterio muy determinado en una jugada y no tanto en otra. Y sabéis que lo digo al revés. Para mí era penalti de Fermín, por ejemplo, pero también era penalti sobre Lamine Yamal, en este caso, ¿no? No pita ninguno. Pero bueno, son cosas que suceden en este fútbol que nos ha tocado vivir. Va, nombres propios. Hemos hablado ya de Joan García, de su gran partido, de la versión ofensiva de Ronald Araujo en el lateral derecho, subiendo continuamente la banda. Yo hubiera puesto a Spar, pero entiendo por qué Flick lo pone de titular. Está claro que Araujo es un defensa central que te ofrece cosas diferentes. Yo creo que esto es una evidencia. Te ofrece cosas diferentes a cualquier otro defensor que tengas en la plantilla, que son jugadores con más toque, ¿no? Con más mimo por el balón, más tácticos, más técnicos. Araujo es un defensor de toda la vida. Entonces te va muy bien tener enchufado a un jugador así, porque en momentos determinados lo vas a necesitar. Está claro, es uno de los jugadores con el sueldo más importante también de la misma y que debería y debe de ser importante. Todo lo que ha sucedido es un poco una pena. Yo creo que en este rol secundario, ¿no? Está claro, de suplente, Araujo lo tienes que vender. Si está bien, si no le vas a ofender, si no le vas a generar un problema desde el punto de vista que hay que cuidar, ¿no? La salud mental del futbolista, por ejemplo, y debe ser prioritario llegados a este punto, pero, bueno, insisto, llegados a este punto, está claro, está clarísimo, creo, es una evidencia que el bueno de Araujo, si se le recupera para el tramo final, es una buena noticia. A partir de aquí, es verdad que Chavarría en la primera jugada del partido le complica las cosas, pero después estuvo bastante más entonado. Cubarsí hizo un partidazo en el nivel habitual de los últimos 2 meses. Nivel altísimo, contundencia, la contundencia que debe tener un defensa central del Barça, incluso hasta dando por hecho esa cartulina amarilla que recibe. También muy bien Gerard Martín, los dos se están entendiendo muy bien. Me encanta Gerard Martín cómo saca el balón desde atrás con criterio, cómo divide, incluso cómo prueba el disparo, ¿no? Se le van dejando, le van flotando y prueba el disparo sin miedo. Está ganando mucha confianza. Como dije el otro día, es la prueba claramente fehaciente de que cuando un entrenador te coge y te mejora, como Hansi Flick, ¿no? Pues puedes llevarte al cielo, ¿no? Cancelo, defensivamente,
no estuvo mal, aunque es verdad que muchos le vais a recordar por el partido de ayer por algunas acciones, pero no estuvo mal, más selectivo en las subidas, que a veces es lo que siempre decimos, y el córner lo pica de maravilla, ¿no? La verdad es que acabó agotado. La sensación es que está muy cansado Cancelo. Llegaba yo creo con la gasolina justita de Arabia y la verdad es que está siendo muy exigido. Bernal ayer bien. A mí me gusta que juegue Bernal al lado de Pedri. Creo que le da solidez al doble pivote. Es verdad que cuando está De Jong te da más control del juego. Con Bernal ganas más llegada, es más anárquico. Curiosamente, ¿no? Él que es la teoría dice que es más un mediocentro puro, pero claro, es un mediocentro puro moderno. Entonces, claro, él rompe líneas también y sube y le gusta irse hacia arriba. Y a mí lo que me gusta mucho es que al ser zurdo se perfila muy bien y en el desplazamiento te da ventajas. Y esto yo creo que es una evidencia, ¿no? Está claro que es una ventaja a la hora de cambiar la orientación del juego, de cómo está perfilado él, y es rápido. Es verdad que conduce muchas veces, me gustaría que fuera un poquito más rápido en la circulación de balón. Creo que esto lo puede conseguir y lo va a hacer, ¿no? Que mire vídeos de Sergio Busquets. Como pareciendo lento era rápido, ¿no? Creo que es importante. Eh, Pedri muy bien en general controlando el partido. Es verdad que no fue el día que tuvo más control, llevando el tempo del partido porque el Rayo le quitó el balón, ¿no? Pero bueno, no me atrevo a decir absolutamente nada de él. Fermín en la entrega absoluta, constante, alguna pérdida de balón, algún dolor muscular en algún inicio de la segunda creo que era, pero bueno, bien. El peor partido de Lamine en mucho tiempo. La verdad es que estaba completamente desaparecido. Se picó porque le cambiaron. También Fermín se enfadó porque le cambiaron. A mí me parece un poco payasada esto, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Porque son dos jugadores que se les veía cansados en el terreno de juego. Les sustituye Hansi Flick con criterio y los dos hacen ahí un poco el numerito y tal. Que es importante que quieran jugar, sí, pero aquí hay un pensamiento colectivo y un objetivo colectivo, ¿no? Entonces vamos a dejar de hacer las historias estas de dar golpes y tal, que yo creo que no ayudan en nada a nadie y vamos a intentar ser profesionales sin tener que hacer numeritos en el banquillo. A mí personalmente me sobran estas acciones, ¿no? Y después ya hemos hablado de Rafinha y después tenemos que hablar del Lewandowski, ¿no? Horrible. Es que no se puede decir otra cosa. O sea, el otro día recuperó el gol ante el Newcastle, daba la sensación, ¿no?, de que quizá había sido ya el punto de inflexión. Flick le da confianza, está claro que lo está poniendo de titular todos los partidos porque lo quiere recuperar para el tramo final. Flick ve lo que vemos todos, que Ferran no es una garantía en el tramo final de temporada, que no marca un gol desde el 31 de enero, que está clarísimo que Ferran ahora mismo no tiene el olfato del inicio de temporada y que necesitas a Lewandowski. Y lo está intentando recuperar como puede. Como puede y lo mete de titular otra vez para ver si marca gol. Ahora se va con Polonia a las eliminatorias previas al Mundial a ver si lo consigue. Es que no hay manera. No hay manera. Ayer estaba moviéndose entre líneas, casi no intervino en la primera mitad. Casi no intervino. Y estuvo espeso, incluso en algún control, etcétera. Bueno, media parte y afuera. Entró Ferran Torres, que tampoco es que estuvo especialmente mejor, pero sí, claro, ganas más movilidad. Busca la espalda un poco de los defensas, se asocia mejor, descarga incluso a veces mejor. La primera acción llegó en el 57, pues envió cruzado que no encontró puerta ni tampoco Rafinha, ahí dudó, pero bueno, se le vio más activo. El tema del 9 preocupa de cara al final de temporada, ¿no? Creo que es una evidencia que el equipo tiene una carencia ahí importante. Entró Dani Olmo sin lucidez, yo sigo diciendo que a Olmo se le tiene que demandar mucho más y se le tiene que pedir mucho más. Esta semana le he escuchado unas declaraciones donde decía que él le gustaría jugar también de falso delantero centro. Yo entiendo que Olmo es un futbolista que está empezando a ver que Fermín le ha ganado la partida, lo vemos todos, y se ofrece para jugar en la posición donde seguramente las cosas más fallan, ¿no?, que es la de delantero centro, él como falso 9. Puede ser una opción, yo no lo descarto. Hace semanas que indico que creo que Flick en algún momento nos va a sorprender, si va a poner a Rashford ahí, si va a poner a Olmo por Lewandowski o por Ferran Torres. Pero este Olmo hay que pedirle más. Es un jugador que tiene más talento, tanto física como técnicamente, y es verdad que a veces da destellos, es verdad que a veces te marca un gol como el día del Newcastle, ¿no?, allí en Inglaterra, para empatar el partido al final y acaba siendo determinante, pero es que vino para ser más importante de lo que está siendo en este equipo y no deja de perder ascendencia y ahora ya no sirve
la excusa física, porque físicamente ahora está mejor y ha ganado más regularidad. Por lo tanto, es un problema. Es un problema que no saques más regularidad de la mejor versión de Dani Olmo. Casado, Rashford que mejoró un poquito, y Spar también, que jugó unos últimos minutos por esa lesión de Cancelo. Bueno, pues nada, a descansar estos días y a reflexionar un poco, porque lo que viene por delante, no diremos que asusta, pero es acojonante, ¿no? Sin duda, permitidme la expresión. Porque, bueno, Atlético-Barça solo para volver ya el 4 de abril a las 9 de la noche un sábado. O sea, el primer día ya patapam, Atlético-Barça, y 4 días después, Barça-Atlético de Madrid en la Champions, ¿no? O sea, ya el principio es un doble enfrentamiento, uno de Liga y de Champions contra el Atlético de Madrid, que evidentemente ellos tienen menos necesidad en el enfrentamiento de Liga, van a poder descansar un poco más, y tú, en cambio, vas a tener que ir al doble partido contra ellos a full, ¿no? Y después Español, que siempre es un partido que te exige, el sábado 11 a las 6:30. Y después otra vez el Atlético, en la vuelta de la Champions, el martes 14 a las 9 de la noche. Claro, es que sin final, ¿no? Después ya llega el Celta, Getafe, Osasuna, bueno, eso ya es diferente, ¿no? Pero... Y el Madrid el 10 de mayo, Alavés, Betis y Valencia. Por el camino esperemos unas semifinales de Champions. Y esto es lo que queda. El 24 de mayo se acaba la temporada. O sea, es que esto se acaba ya. O sea, es que quedan 2 meses, y ahora entra en el tramo ese que decía Luis Aragonés, que es cuando se deciden las cosas. Siempre dice, estos últimos 10 partidos es cuando se decide todo. El resto, sí, está muy bien, te tienes que ir manteniendo, pero si eres regular en este último tramo de los 10 partidos, acostumbras a tener éxito. Y es cierto. Esto sigue siendo así, ¿no? En el fútbol de hoy en día. Así que, bueno, a esperar que el equipo recupere, a esperar que todos los lesionados, todos los convocados, mira, fijaos ya como el subconsciente me traiciona, todos los convocados no lleguen lesionados, ¿no? Recuperar a Koundé, a Koundé seguro, a principios ya en el retorno, seguro. Y entiendo que De Jong también, y Balde casi también. Pero lo más importante es que nadie se lesione en las convocatorias de selecciones. Veremos, porque mucho me temo que algún lesionado habrá, porque más de uno va muy justito. Bueno, pues nada, vamos siguiendo la actualidad. Un abrazo para todos, cuidaros mucho.